Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, lunes 13 de julio. Obviamente, siempre la pandemia es el tema importante, pero hay un tema muy ligado, digamos, en importancia, que es el tema seguridad. Incluso vamos a hablarlo a nivel pandemia, porque obviamente lo que ha pasado estos últimos 4 meses es una situación totalmente diferente en el país. Vamos a hablar de cómo está la seguridad en el país y para ello contamos con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gusto de saludarlo. Gracias por tu invitación. Muchas preguntas para el ministro y para poder satisfacer sus inquietudes. Vamos a saludar a quien es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. A ver, ministro, partamos con un balance, cómo está la seguridad de estos meses. Obviamente ya no es el tema principal, ¿no? La pandemia ocupa todos los principales titulares del país. Pero obviamente siempre es importante saber qué está pasando en materia de seguridad en el país. Gracias, Nacho. Primero, iniciar tu programa dando mi más sentido pésame a la familia del exdiputado Blandino Nerio, quien esta tarde falleció a causa de COVID. Por eso es que es tan importante que se le devuelva las facultades legales al gobierno para poder decretar cordones sanitarios, que por cierto es el Ministerio de Salud, la única institución encargada de poder delimitar los cercos sanitarios y sobre todo de que la Asamblea Legislativa apruebe la cuarentena de 15 días que está solicitando el gobierno, justamente porque si tú bien ves todos los informes que da el presidente Bukele en la noche en su cuenta de Twitter, vemos cómo día con día hay más casos positivos, lo que conlleva pues a hacer un llamado nuevamente a los diputados de la Asamblea Legislativa para que puedan aprobar la cuarentena de 15 días que está solicitando el gobierno. Es necesaria. La gente que si no tiene nada que salir a hacer de sus casas, se quede en casa. Podemos ver cómo muchas veces los fines de semana incluso hay gente que va a la playa, como que si no existiese una pandemia tan complicada y sobre todo tan mortal como es el COVID. Así que también hacemos un llamado a la población para que si no tiene nada que salir a hacer a la calle, que por favor se quede en casa cuidando de su familia. Así que mi más sentido pésame a la familia del exdiputado. Yo también me quiero unir el pésame a la familia de Roger Blandino Nerio, que falleció esta tarde producto del COVID, como dijo el ministro. También quiero sumarme a dar las condolencias a la familia de la activista en derechos humanos, Margarita Posada, que falleció también el día de hoy, solo que fue de cáncer, no fue de COVID. Bueno, balance. Bueno, Nacho, pues afortunadamente, como tú bien lo dices, la seguridad pública pasó a segundo plano producto de la pandemia, pero yo te diría que no producto de la pandemia, que es que la seguridad pública ha pasado a un segundo plano, sino que por el resultado exitoso de la estrategia implementada por el gobierno del presidente Bukele en la ejecución del Plan Control Territorial, la cual desde su inicio, hace ya más de un año, hemos logrado sostener la tendencia en la reducción de los homicidios en primera instancia. Luego hemos visto cómo hemos venido impactando en otro tipo de delitos de manera muy significativa, en el tema de las desapariciones forzadas, en el tema de la extorsión, en el tema del narcotráfico, en el tema del contrabando, lo cual hemos demostrado que ha sido una estrategia exitosa, la cual le hemos logrado dar sostenibilidad en el tiempo, a pesar de que la misma Asamblea Legislativa no nos ha aprobado los fondos para la fase 2 y fase 3 del Plan Control Territorial, lo cual era parte importante de la estrategia justamente para tener todavía mejores resultados y resultados más exitosos a los cuales estamos teniendo. Fíjate que solamente el cierre del mes, hace un par de días, hace 13 días, cerrábamos el tercer mejor mes desde la administración del presidente Bukele, y no solamente porque hemos logrado reducir los homicidios, sino que también porque hemos impactado muy significativamente en toda la criminalidad del país. Por tanto, de acuerdo a las últimas encuestas, incluso de opinión pública, la misma prensa gráfica decía que cuando en sus encuestas
cuando le preguntaban al ciudadano cuál es de los principales problemas que le aquejan, cómo la seguridad ha pasado a un segundo plano. Ya no es la seguridad la que más le afecta a la población salvadoreña. Cuando 15 años atrás eso era el principal problema de los salvadoreños, era el tema de la delincuencia. No obstante, desde que iniciamos el plan Control Territorial, hemos echado a andar una serie de estrategias como la creación de la policía rural y estrategias que vamos a tomar también post pandemia, una vez que también el transporte público pueda ya ir retomando a la normalidad. Vamos a lanzar un plan muy ambicioso de transporte público, el cual también vamos a estar seguros que vamos a lograr impactar el tema de la extorsión. Fíjate y déjame compartirte con tu público cómo hemos logrado reducir muy significativamente. Esta gráfica es la gráfica de los homicidios. Si tú te fijas, la barra roja es el gobierno anterior y la barra celeste es la administración del presidente Bukele. Podemos ver cómo mes a mes hemos ido mejorando la tendencia de los homicidios. ¿Cuál es la primera barra? ¿Esta? Sí, la primera azul. ¿A qué mes corresponde? Este es enero. Te estoy presentando de enero al 30 de junio. Al 30 de junio, es decir, al mes que vamos cerrando. Incluso estas son estadísticas que no solamente las dicta la Policía Nacional Civil, sino que esto es a través de una mesa tripartita en la cual está conformada la Policía Nacional Civil, Medicina Legal y la Fiscalía General de la República. Por tanto, son cifras homologadas por esta mesa tripartita, la cual le viene pues a dar un toque, digamos, más neutro del manejo de las estadísticas. Incluso también muchos periódicos lo han reconocido. Fíjate que hemos logrado reducir en un 63% los homicidios en el país producto del Plan Control Territorial. Eso se transfiere a que hemos salvado 990 vidas, es decir, 990 familias que han dejado de llorar un ser querido en lo que va del año, de enero a la fecha. Aquí no estamos tomando en cuenta las estadísticas del año pasado, de los primeros 6 meses de la administración del presidente Bukele. Asimismo también, déjame decirte que hemos también logrado... ¿Tienes cifras del año pasado? Me gustaría verlas también. Fíjate que no venía preparado para el año pasado, pero sin embargo hemos venido en descenso. Fíjate que en diferentes conferencias de prensa hemos enseñado diferentes gráficas, solamente que a veces no muchos medios de comunicación retoman el tema de cómo en el primer año de gestión de los gobiernos desde Calderón Sol hasta el presidente Bukele, solamente en los 10 años, en los últimos 10 años de Arena y en los últimos 10 años que estuvo el FMLN, como año con año la tendencia de los homicidios iba al alza. No hubo ningún gobierno capaz de lograr una reducción muy significativa hasta este gobierno, con la implementación del Plan Control Territorial. También hemos logrado reducir los feminicidios en un 65.4%, es decir, 104 casos menos, de enero a el 30 de junio. ¿Por qué el 30 de junio? Porque ya son las estadísticas que se están ya homologando en la mesa tripartita. Por tanto, después podemos, si quieres, entrar... A ver, tenemos en homicidio un 60% más abajo. 63%. 63%. En desapariciones. En desapariciones, fíjate que tú te recuerdas, incluso en las primeras entrevistas que tú me invitabas, me decías, mira, pero ¿están seguros que estos resultados son por el Plan Control Territorial? Porque las pandillas, tú me decías, perfectamente pudieron haber dejado de matar, pero incrementaban las desapariciones forzadas. Pero fíjate que no. Aquí también te puedo mostrar la estadística de enero al 30 de junio, de cómo también la barra roja significa el gobierno anterior comparado con la administración del presidente Bukele. Y también podemos ¿Cuánto es menos extorsiones? Mira, no, estamos hablando de las desapariciones. Desapariciones. Sí, son 44% menos, lo que implica 571 casos menos de desaparecidos. Pero fíjate que hay que destacar el comportamiento de esta cifra. Ese 44% menos significan 728 casos de enero a la fecha. Pero fíjate que en esta gráfica de pastel podemos ver cómo es el comportamiento de los desaparecidos. Fíjate que aquí tú puedes ver en color naranja que el 40%, es decir, 294 casos de los 728, son personas que las hemos ubicado con vida.
Es decir, que muchas veces cambian de domicilio y no le informan a su familiar y va a poner la denuncia, o una persona que busca migrar hacia el extranjero y que lo ubicamos a través de migración y extranjería, como apenas un 4%, que es el color rojo, que significan 30 casos, son personas que las ubicamos sin vida, que muchas veces aparecen en cementerios clandestinos o que muchas veces son osamentas que se encuentran en quebradas o en algunos ríos, que son personas que se da por desaparecido pero que se ubican sin vida. Apenas el 4% de los casos, de 728 casos. Y el otro porcentaje restante de la gráfica de pastel, que está en color azul, esa obedece a el 56%, es decir, 404 casos que continúan activos. Es decir, el protocolo de búsqueda continúa, pero ya la experiencia nos ha dicho que de este 56% vamos a ubicar siempre alrededor de un 30% con vida y entre un 4 a 5% que se ubican sin vida. Es alto el número, digamos, de gente que termina desapareciendo y con presunción de muerte. Por supuesto, pero... Es muy alto. Es muy más alto, de la mitad. Pero también la probabilidad de encontrarlo con vida también es muy alta, porque apenas un 4% de toda esa estadística son personas que las ubicamos sin vida. Es decir, 30 casos... Pero, perdona, ¿sí? Es muy alto el caso que no la encuentran. O sea, continúa es 4%. Activo, claro, continúa activo. Mes a mes esta estadística se va actualizando y por la misma experiencia te puedo decir que el 40% de esos casos que todavía continúan activos los ubicamos siempre con vida. Es decir, siempre se mantiene la proporción de la estadística, ¿ya? Si bien es cierto, el número de casos pueden ser 728, que tú podrás decir, son muchos casos, pues sí, pero en los gobiernos anteriores eran más de 1.500 casos al mes. Es decir, nosotros hemos logrado reducirlos en un 44%. El tema de las desapariciones forzadas. Es decir, que no solamente también logramos reducir los homicidios, sino que también las desapariciones forzadas van también a la baja, cosa que también nos llena de mucha satisfacción, porque evidentemente con el trabajo que estamos haciendo con la Subdirección de Inteligencia y con la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil es que activamos estos casos y dada el buen trabajo policial es que ubicamos a estas personas con vida. ¿Cómo se logra tan rápidamente esto? Porque mira, ayuda mucho también que la familia, si bien es cierto, reporta a un familiar desaparecido, en el momento que también lo encuentre, también debe de tener la deferencia de ir a la misma delegación policial donde pone la denuncia que está desaparecido para también hacer el descargo de la estadística respectiva. Y muchas veces también hay gente que busca migrar hacia el exterior también, que sabe la familia o sabe el familiar que este ser querido va hacia otro país, va y pone la denuncia en la policía que tiene un familiar desaparecido, porque una denuncia de desaparecimiento le logra conceder una especie de asilo en otro país con esa misma denuncia. Estamos buscando la forma de cómo a través de Cancillería y la Dirección General de Migración y Extranjería buscar los protocolos suficientes a través de la red consular a nivel que tenemos en el exterior para poder ir ubicando a estas personas. Estamos trabajando en ese protocolo de búsqueda, nos están también ayudando algunos organismos internacionales que trabajan con el tema de desapariciones para establecer un protocolo también de búsqueda de aquellos compatriotas que buscan migrar hacia el norte del continente. Éxito total. Por supuesto, y no solamente en homicidios y en desaparecidos, sino que también en otros temas como extorsiones, como hurto y robo de vehículos. ¿Extorsiones cuánto ha bajado? La extorsión, fíjate que tenemos aquí todos los principales delitos que más afectan a la población salvadoreña, si tú puedes ver, todos están en color verde. Eso significa que viene una reducción en comparación con el mismo periodo del año anterior. Solamente en extorsión... Ministro, ¿de qué viven ahora los pandilleros? Muy buena pregunta. Mira, sobre todo que nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo diferente a lo que hacían los gobiernos anteriores? Aquí tú tienes que fortalecer la investigación, la inteligencia, debes de adelantarte a los hechos. Evidentemente eso requiere tener una policía tecnificada, que lo estamos haciendo a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, mejorando la currícula
de aquellos agentes que se dedican al tema de la investigación y de la inteligencia, y también de mucha capacitación internacional en la cual nos ayuda el gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a hablar de eso porque hay un estudio que fue conocido recientemente de una organización que se llama International Crisis Group, que tiene sede en Bélgica, en Bruselas específicamente, que fue fundada en 1995, que es una ONG bastante respetada en materia de seguridad en el mundo, que actualmente está monitoreando más de 60 conflictos internacionales, uno de ellos en El Salvador, por el grado de violencia que tenemos, o teníamos. Y ellos han hecho un informe y el título es Milagro o espejismo, pandillas y el desplome de la violencia en El Salvador. Vamos a analizar lo que dicen ellos, porque también está basado en mi pregunta, ¿qué pasó con las pandillas? ¿Desaparecieron? ¿Ya no delinquen? No, y si no delinquen, ¿de qué viven? Vamos al corte y tratemos de entender esto y sobre todo lo que dice este documento. Ya volvemos. Bueno, el estudio de International Crisis Group, que como dije una ONG con sede en Bruselas, Bélgica, lo titula Milagro o espejismo, pandillas y el desplome de la violencia en El Salvador. Y dice la cosa fundamental, dice, la organización sostiene que el éxito de que habla el ministro podría deberse a un entendimiento discreto e informal entre las pandillas y el gobierno. Mira, yo no había leído, sé que algo publicaron en un periódico de mayor circulación, solamente que no leo esos periódicos, hasta que tú lo estás planteando me estoy dando cuenta. Mira, es fácil evidentemente intentar desacreditar los logros que se están teniendo en temas, más bien en temas de seguridad pública. Eso es como cuando tu hijo te llegue, mire papá, me saqué 10 en el examen, pero tú copiaste. Es decir, no le das realmente el incentivo necesario para poder seguir haciendo muy bien su trabajo y de manera diligente. Mira, el tema de la seguridad hay que verlo desde un componente muchísimo más integral. Es decir, tú no solamente puedes ser un ente represor, es decir, evidentemente el Plan Control Territorial en sus diferentes fases, sobre todo en su fase 1, era un trabajo represivo hacia los criminales. Pudimos ver todas las acciones que tomamos en los diferentes centros penales del país, es decir, cómo apretamos las tuercas dentro de las cárceles justamente porque de ahí se estaban dando mucha orden de cometer homicidio, extorsión, violaciones hacia el exterior. Entonces teníamos que cortar con la cadena de comunicación de los penales hacia la calle. Es decir, es una estrategia muchísimo más integral. Luego venía la fase 2 del Plan Control Territorial, que era donde se iba a invertir alrededor de 90 o 92 millones de dólares, que tenía mucho que ver en llevar ese componente social a las comunidades. Es decir, las fases que estábamos interviniendo en la fase 1 del Plan Control Territorial, llegar y reducir la violencia en esos municipios a través de diferentes programas, los cuales los están ejecutando diferentes carteras de Estado, entre ellas la Dirección de Tejido Social. Incluso estamos construyendo alrededor de 4 cubos, que son espacios lúdicos en donde la juventud puede llegar a capacitarse en diferentes oficios, en diferentes deportes que ya van a estar, ahora que ya en la fase 1 de reactivación económica ya se habilitó, se están nuevamente a comenzar la construcción de esta infraestructura que va a servir mucho justamente para la prevención de la violencia, porque debemos de entender que no podemos ser solamente represivos, este es un abordaje integral, debemos trabajar en la reinserción de los privados de libertad, en llevarles realmente talleres y hacer convenios con la empresa privada para que una vez ellos puedan cumplir con su condena y tú los capacitas en diferentes oficios, puedan rápidamente reinsertarse también a la vida productiva del país y no volver a caer en el mismo círculo de la criminalidad, que salen libres, termina muerto o depurado por la pandilla en el municipio o nuevamente comete un delito y la policía lo vuelve a capturar y va nuevamente a la cárcel y luego paga con la condena. Debemos de romper con ese círculo vicioso de la inseguridad en el país. Entonces esto va muchísimo más allá. Sabemos también que si mejoramos las condiciones de seguridad en el país, también vendría muchísima inversión, no solamente nacional, sino que extranjera. Fíjate que hace como unos 15 días estaba almorzando con el presidente de Proesa y me daba un dato muy importante. Ese es un dato antes de la pandemia, que precisamente porque hemos mejorado el clima de seguridad en el país, la diáspora salvadoreña, sobre todo la que está en Estados Unidos, ha invertido en temas productivos en el país
casi con 43 millones de dólares, con solo haber mejorado las condiciones de seguridad en el país. Todos los datos que yo te estoy dando, todos los resultados de haber bajado la renta, de haber bajado los homicidios, de haber bajado los desaparecidos, de haber bajado el robo y hurto de vehículos en un 60%. Entonces eso evidentemente te indica que la seguridad pública va por el rumbo correcto y que llamamos también, atraemos producto de eso la inversión extranjera, y también el abrir muchas más fuentes de trabajo en las comunidades también va evidentemente a reducir los índices de criminalidad. Pero cosa que no se ha dado, cosa que se espera que venga. No. La inversión que te estoy dando de salvavidas en el exterior es una inversión que ya se contabilizó. No, correcto, pero la situación, digamos, del pueblo, la sociedad, por supuesto, en la cual también, están incluidos los pandilleros que también, son salvadoreños, por supuesto, eso no ha ocurrido todavía. También estamos en pandemia. Tenemos un país de mayor empleo todavía. Claro, y sobre todo que ha venido la pandemia a golpear evidentemente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a descuidar la seguridad pública, y vamos a seguir tomando las estrategias suficientes para poder siempre impactar positivamente en ello. Yo leí completo este informe, también te lo dije la primera vez que estuvimos juntos en un programa, que a mí me causaba un poco extrañeza resultados tan pronto, porque ya al segundo mes de gobierno ya había una baja considerable, y como los fenómenos de delincuencia en el mundo no se consiguen con rápido avance, sino que son periodos bastante largos, quizás 4 o 5 años en que un gobierno puede conseguir a lo mejor bajar un 50% e iniciar todo un proceso, a no ser que el gobierno anterior te haya dejado las cosas casi en bandeja y solo faltaba, cosa que no fue así. Estuvo muy lejos de ser así. Que no fue así. Demasiado Pero lejos. obviamente esta gente que son expertos en seguridad tienen algunas dudas, sin dejar de decir que posiblemente el gobierno ha hecho cosas bien, pero dicen ellos, algo hay que no cuadra, porque te dicen los mayores éxitos que el gobierno señala en sus comunicaciones no corresponden a los 22 municipios donde se implementa el plan control territorial. El plan control territorial en esos 22 municipios que se implementó, lo que buscaba era reducir las extorsiones en esos municipios. Es decir, como producto del buen trabajo que se ha hecho en esos territorios para golpear financieramente, si tú has seguido muy bien todas las líneas en el tiempo de lanzamiento del plan control territorial, cuando lanzamos el plan control territorial se dijo, lo que busca el plan control territorial no solamente es impactar en los delitos, sino que también golpear financieramente en las pandillas. Evidentemente, cuando comenzamos a golpear la extorsión, un delito, más bien, o un crimen que afecta directamente a los micro y medianos empresarios, los cuales están siendo extorsionados todos los días. Es decir, con lo que yo te estoy diciendo, no te quiero decir que hemos resuelto el problema de la seguridad pública. Falta mucho por hacer. Pero estos datos son datos alentadores, que te dicen que vamos por el rumbo correcto. Te voy a seguir leyendo y tú me vas respondiendo cosas. Lo que dicen ellos. Dicen, esto ya es una elucubración de ellos. La primera es una duda fundamental que dicen, aquí puede haber habido un entendimiento discreto e informal entre pandilla y gobierno, y en la segunda parte dicen, también la caída de las tasas de homicidio puede deberse no solo a las políticas de seguridad del gobierno, sino también a la decisión de las pandillas de detener el derramamiento de sangre, posiblemente a raíz de un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades. ¿Ya? Dicen que el control de las pandillas, que los brotes de violencia resaltan lo frágil y irreversible que puede resultar este logro. ¿Ya? Dice el control indiscutible de las pandillas sobre las comunidades, la disminución de la violencia entre pandillas y el liderazgo cada vez más autónomo de los mareros que están fuera de las cárceles, puede explicar estas decisiones que el plan, más que el plan de control territorial. Y dice también que por esta situación, que las pandillas siguen teniendo el control de las comunidades, que ellos lo ven absolutamente, que eso que sigue existiendo, pero que hay un recambio, digamos, de liderazgo en las pandillas. Los que están en las cárceles ya han dejado de tener liderazgo y lo han asumido los de afuera, y estos de afuera, digamos, están dispuestos como a entrar a una fase diferente, sobre todo menos matarse entre ellos. Pero que además ellos creen que ha habido una orden a las fuerzas de seguridad de reducir los enfrentamientos con las pandillas. Y aquí me llama la atención porque en el gobierno anterior teníamos casi todos los días enfrentamientos, y eso ya no existe. ¿Cómo no? O muy poco.
Entonces uno se pregunta, las pandillas, ¿qué pasó con ellas? Es tan extraordinario el logro que en poco tiempo las pandillas son reducidas, absolutamente son diezmadas, existen, ya no existen, y si existen, ¿qué hacen? Porque dejar de delinquir no es tan, una cosa que en un año... Sí, casi que lo que deja entrever, por lo que tú me estás comentando, es que ellos dan a entender que probablemente exista un entendimiento o otra tregua como la que fue en el pasado con el gobierno de Funes. Fíjate que aquí tengo yo, de enero a la fecha, cómo es el comportamiento de los homicidios. Aquí tenemos, en esta gráfica, que es la gráfica más elevada, son 516 homicidios, que es casi en su mayoría con arma de fuego. Tenemos 29 feminicidios, 8 osamentas, que las hemos encontrado en cementerios clandestinos, y 51 agresiones ilegítimas. ¿Qué son las agresiones ilegítimas para el ciudadano que nos sintoniza o que nos ve? Son los enfrentamientos que se tienen los cuerpos de seguridad pública con miembros de las pandillas. Hace como la semana pasada, si no me equivoco, fallecieron 2 pandilleros de la pandilla MS en un intercambio en Morazán con elementos de seguridad pública. Es decir, nosotros los patrullajes no hemos dejado de hacerlos. No se le ha dado ninguna indicación a los cuerpos de seguridad que deben de reducir la opresión hacia estos grupos criminales. Si son grupos terroristas, son grupos que los ha clasificado la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa como grupos terroristas. Y por tanto al terrorismo tú no le puedes andar con los paños tibios, tú te le tienes que dejar ir de frente, de choque. Entonces, si hay una tregua o si hay un entendimiento, cuando hay una tregua o un entendimiento, tú llegas, mire, tú no me tocas a los míos y yo no te toco a los tuyos. Pero solamente este año hemos tenido 51 pandilleros fallecidos en intercambio de disparos con miembros de seguridad pública. El año pasado tuvimos aún más todavía. El año pasado, si no me equivoco, anduvieron como casi por las 100 agresiones ilegítimas. Aquí te estoy dando nada más el tema de los fallecidos, pero aquí yo no te estoy... Que sigue siendo mucho menos que años anteriores. Por supuesto, pero no te estoy tampoco dando las agresiones ilegítimas en las cuales sale un pandillero herido, porque solo contabilizamos el homicidio, pero no cuando la bala le impacta en el brazo o le impacta en el pie. Y sabes que también hemos hecho que para tener controlado a estos grupos, aquí sí hay que reconocerlo y hemos hecho un trabajo articulado con la Fiscalía General de la República para que nos libre todas aquellas órdenes administrativas que estaban rezagadas para poder proceder a la captura de objetivos de interés policial y captura de aquellos miembros los cuales ya se les ha demostrado que son homicidas, que son violadores y que son extorsionistas. Hace 15 días lanzamos un operativo a nivel nacional, el cual dejó 225 capturas en 3 días. Su mayoría eran extorsionistas, eran homicidas y eran violadores, los cuales ya teníamos la orden administrativa y por tanto su condena es casi segura. Todos estos pasan a formar ya parte del régimen penitenciario del país. También invito tal vez a esta gente de esta ONG, entiendo que es, a que nos busquen en el Ministerio de Seguridad Pública para que les podamos explicar lo que hemos hecho. Yo creo que ellos quizás abordan de una manera muy tangencial el tema de la seguridad pública, es decir, la están viendo muy por afuera, es decir, no se han sumergido a la estrategia global de seguridad pública, que no solamente es la represión, está la fase 2, que es la fase de prevención, que se viene haciendo con los mismos recursos que cuentan las diferentes carteras de Estado que están volcadas al tema de contacto con la ciudadanía o que están en contacto con el tema de la prevención, y por supuesto también la fase 3, que era también la modernización, la cual nos iba a permitir contar con mejor tecnología también para poder capturar a todo este tipo de delincuentes. Incluso... Necesito un corte. Vamos a seguir con esto. Y tú lo has planteado de esta manera. Obviamente, tú dijiste hace unos días atrás, tenemos una media en los últimos 3 meses de 2.3 homicidios diarios. Así es. Esto nos coloca como el país más seguro de Centroamérica. Costa Rica está todavía con 1.5 y no solo, muchos más países de América Latina. Por supuesto. Pero ¿cómo pasamos del país más inseguro del mundo a uno de los más seguros? Eso es lo que también cuesta, sobre todo cuando en medio de este proceso, un fin de semana hay 80 homicidios, digamos, y después desaparece nuevamente y baja la cifra.
Voy al corte y ya volvemos. Bueno, obviamente la duda de estos especialistas viene, digamos, de la rapidez con que se logra, digamos, resultados que ellos dicen milagro o qué, ¿no? Básicamente dicen milagro o espejismo. Pero ellos también recuerdan estos 80 asesinatos que se produjeron en un fin de semana, después de venir con cifras muy bajas, y uno dice, ¿por qué de repente aparece ese pico? Ellos dicen ese pico de homicidios demuestra que siguen teniendo mucha vida y que están en control de la situación. Algunos interpretaron esa situación como que los pandilleros le estaban diciendo al gobierno, mire, necesitamos comer porque con la pandemia no podemos salir, no podemos rentear y no podemos, digamos, mantenernos. Mira, ese tema, que no sé si me invitaste tú posterior a ese fin de semana. No. Bueno, pero mira, ahí se juntaron dos factores. Uno, que estábamos utilizando en muy buena parte a la seguridad pública destinada a la crisis de la pandemia. Estaba siendo utilizada para cuidar los centros de contención, estábamos utilizando también a la Policía Nacional Civil en los diferentes controles vehiculares que estábamos realizando a fin de que los ciudadanos que efectivamente pudieran circular fueran los que estaban reglamentados en los decretos ejecutivos. Teníamos también el apoyo a la entrega de las canastas alimenticias que estaba entregando o que todavía continúa entregando el gobierno del presidente Bukele. Es decir, habíamos descuidado los territorios por enfocarnos directamente en la pandemia, cosa que evidentemente se dan cuenta este tipo de grupos que estaba vulnerable el territorio y van y cometen cualquier tipo de criminalidad. Es decir, intenta recuperar los territorios que el Plan Control Territorial ya se había posicionado, que no solo son los 22 municipios, iniciamos con 22 municipios, luego con la creación de la Policía Rural se expande a casi más de 100 municipios el Plan Control Territorial y sobre todo también que por una negligencia del sistema judicial queda en libertad un reo el cual estaba condenado a 230 años de cárcel por haber cometido más de 50 homicidios, que si tú te fijas también el presidente Bukele en su cuenta de Twitter subió un video de que habíamos detectado de cómo las pandillas estaban comunicándose entre celda y celda con lenguaje de señas. Evidentemente esos eran lineamientos que se le estaban dando a estos reos que estaban a punto de quedar en libertad por falencias en el sistema judicial. Esos dos hechos fueron los que hicieron que ese viernes, sábado, domingo y parte todavía del día lunes se cometieran 80 asesinatos en ese fin de semana negro, digámoslo así. Sin embargo... Dice absolutamente no significa eso que tengan control no, por supuesto, territorial todavía. Exactamente. Mira, todavía faltan muchos municipios. Yo recibo esta ONG dice que sí tienen control territorial. Evidentemente, es que yo no estoy diciendo que tenemos el 100% del control territorial. Eso sería una mentira si yo vengo a decirte aquí que ya nos está extorsionando, que ya no hay homicidios. Incluso estamos todavía con una tasa de 2.3 homicidios. Si tú lo multiplicas eso por un mes, son alrededor de 60, 70 homicidios todavía en el mes. Todavía es mucho. Queremos aspirar a llegar a 0 homicidios. Incluso hemos tenido... Eso es imposible. Por supuesto, ningún país del mundo ningún lo país tiene, del mundo. Y además 2 puntos es una cifra bastante civilizada, pero, así es, pero para el caso de nosotros, de donde venimos, milagrosa. Por supuesto. Por eso que ellos dicen milagro o espejismo. Mira, lo que pasa es que habría que estar en los zapatos de la policía, en los zapatos de la gente, para saber toda la labor titánica que se está haciendo. Los pandilleros? Mira, evidentemente, como tú dices, no han dejado de delinquir. Estoy diciendo que hemos reducido en un 44% la extorsión, es decir, que todavía hay un 60% de ese global que todavía se sigue extorsionando. ¿Siguen viviendo de la extorsión, ellos y su familia? El 60% sigue viviendo de la extorsión. Incluso hay sicarios todavía que también trabajan a sueldo, también cometiendo homicidios. Tenemos algunos también... grupos que actúan a la margen de la ley que también los estamos investigando, que también incrementan los homicidios. No han dejado de rentear, incluso tenemos también campamentos. Nosotros casi todos los días desarticulamos campamentos de pandillas que ya no están en las ciudades, ya no están en los municipios, en el casco urbano. Hoy se van a la parte rural. Ahí, cuando desarticulamos muchas veces ese tipo de campamentos, es donde se dan las agresiones ilegítimas, es donde fallecen los pandilleros cuando se intercambian disparos con los cuerpos de seguridad. Ahí les incautamos droga, muchas veces marihuana, pequeñas porciones de cocaína,
arma de grueso calibre, les decomisamos M16, AK-47, escopetas 12, es decir, que todavía están operando. Evidentemente ahora lo hacen ya en zonas montañadas, digámoslo así, como operaba antes la guerrilla, no en su totalidad, pero sí tenemos identificados campamentos guerrilleros, que lo que pasa es que también intentamos que cuando llegamos reducir también la letalidad, porque también el tema de las agresiones ilegítimas también es muy cuestionada por los derechos humanos. Es decir, tenemos que saber tomar las estrategias necesarias para que también causar la letalidad lo menos posible. Sin embargo, hemos desarticulado mucho, incluso también hemos visto cómo también a través de los diferentes puntos ciegos del país, también cómo se mueve muchas veces el tráfico de armamento, no en gran proporción, sino que a menor escala, de cómo también a través del tráfico de armas, también estos mismos grupos terroristas también se arman, ¿verdad? Y recordemos que son estructuras terroristas que también han sido financiadas por partidos políticos que todavía están en la Asamblea Legislativa, con lo cual hemos visto cómo el mismo fiscal ha iniciado investigaciones a algunos miembros, incluso diputados y otros exmiembros del gobierno anterior, de cómo también financiaron a estos grupos y producto de ese financiamiento es que también ellos han comprado armamento para utilizarlo evidentemente para todo el cometimiento de los delitos que ellos realizan. Ok. Voy a cambiarte un poco de tema porque nos quedan pocos minutos de este bloque, después vamos a las preguntas del público. El Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, Apolionio Tobar, dijo hoy que 63 personas han sido detenidas en el último tiempo durante la emergencia sin que exista esté en vigencia un decreto, digamos, que permita la detención. Habría que ver en qué periodo está hablando el Procurador, porque si tú recuerdas cuando se inició con la pandemia, que se iniciaron con las cuarentenas domiciliares obligatorias, evidentemente todas aquellas personas que andaban afuera en la calle y no eran las personas que estaban reglamentadas para poder circular, se conducían a los diferentes centros de contención. La policía lo que hacía es, los ubicaba a través de los diferentes controles vehiculares, los llevaba a un centro de contención y en el centro de contención decía un médico, evidentemente del Ministerio de Salud, si esa persona cumplía con la cuarentena en ese centro de contención o iba a cumplir una cuarentena domiciliar. Pero no sé en qué periodo estarán. Si era de ese periodo, evidentemente que... No tengo la información de qué periodo, a ver si me lo pueden, digamos, ayudar, qué periodo es. Y también dijo que los detenidos no recibieron una acusación penal, ¿ya? El informe a partir del 22 de abril. Ok. 22 de abril para adelante. Mira, yo recibo oficios todos los días del Procurador, lamentando también que no se haya pronunciado. Los leo, ¿no? ¿Ah? ¿Los lee los oficios? Algunos sí, otros solo los margino, ¿verdad? Porque muchas veces me consume demasiado tiempo. Si son montañas de correspondencia las que todos los días me toca marginar. Pero sin embargo, mira, el Procurador manda informes o hace una postura a conveniencia. Por ejemplo, yo no he visto pronunciarse sobre que la Asamblea Legislativa debe de decretar una cuarentena estricta a raíz de los 340 casos que estamos teniendo de pruebas positivas de gente que ha dado positivo al COVID. No lo veo pronunciándose. Entonces, no lo veo pronunciándose también cuando en el caso que tú estamos planteando de los 80 homicidios que hubieron en ese fin de semana, no salió pronunciándose por las víctimas de esos homicidios. Entonces, más bien el Procurador juega la política y de acuerdo a lo que le dicen quienes lo eligieron a ellos. Bueno, pero hay que saber también, o sea, obviamente el Procurador de Derechos Humanos no vigila a los delincuentes, eso lo hace el Ministro de Seguridad. El Procurador de Derechos Humanos vigila al Estado. Por supuesto, principalmente al Ejecutivo. Esa es su función, no solicita es que, digamos... informes, se le contestan y se le hacen llegar. Ok, una última pregunta. ¿Tienes una preocupación por el efecto económico que va a tener la pandemia en el país y que esto obviamente va a producir seguramente mayor delincuencia, mayor inseguridad? Es probable, es probable. Nosotros estamos tomando, por eso es que es importante que se apruebe pronto la cuarentena que está pidiendo el gobierno, una cuarentena estricta por 15 días. Lo que se busca es aplanar la curva. Si tú te fijas, cuando teníamos las cuarentenas reguladas,
se mantenía la curva, es decir, la curva no tenía pico, se mantenía de manera constante. Una vez le quitan todas las herramientas legales al gobierno, hemos visto cómo la curva de contagio se ha disparado. Por eso es que necesitamos justamente tener 15 días, porque si bien es cierto, la salud y la vida de los salvadoreños está por encima del económico. Probablemente. Mi pregunta era al revés, era la parte económica que va a ser efecto de la pandemia. Es probable y que es producto de la inactividad que tenemos hoy día. O sea, es probable. Mucho menor. Hoy por hoy no lo hemos identificado a nivel de estadísticas de que haya un incremento de la violencia. Nosotros hacemos cierre todos los días. Es decir, la presentación que yo te estoy dando es una presentación al 30 de junio. No hay aumento de la violencia y de la delincuencia en estos días cuando supuestamente hay gente que no está saca bandera blanca para comer. No tenemos registrado incremento en la actividad. Ok, vamos al corte. Volvemos después del corte con sus comentarios y sus preguntas. Nacho, buenas noches, ministro. Muy buenas noches, mi estimado Mago. Vamos con las preguntas de nuestros televidentes. Ricardo Flores comienza y dice: como ministerio, ¿tiene planeado a futuro solicitar a la Asamblea leyes que amparen a nuestros policías y soldados para hacer uso de sus armas, ya que muchas veces no pueden usarlas por el proceso judicial que se les viene, y aquí hay momentos donde es necesario hacer uso de ellas? La pregunta de Ricardo Flores al ministro de Seguridad. Beto Ramos dice: ¿va a ser permanente lo de cortar la cadena de comunicación de los centros penales o solamente será por un tiempo? Edgar Sánchez hace un reclamo y dice: las comunidades siguen controladas por las pandillas, es un secreto a voces que existe una tregua con el gobierno. Jaime Carballo también participa y nos dice: buenas noches, las estadísticas creíbles se manejan con datos comprobables y reales. ¿De dónde vienen los datos de sus estadísticas? Pueden ser escrutados para la validez porque entidades que no son gubernamentales, como la entidad que don Nacho mencionó. José Sandoval dice: ministro, las extorsiones han bajado 40% porque los negocios grandes han cerrado, pero cuando abran volverán al 100%. Y Alma Gómez pregunta: el plan de control territorial inició en 12 municipios. ¿El plan se va a llevar a cabo en más municipios? Regresamos al set para las respuestas del ministro. Ok, ministro, como guste. Bueno, respecto a la pregunta 1, si vamos a llevar a la Asamblea Legislativa leyes para que los policías puedan portar armas. Algunos de ellos, en su mayoría, cuando van de licencia, van y portan su arma. Mira, si la Asamblea Legislativa no quiso aprobarnos la fase 3 del Plan Control Territorial, que tenía que ver en la compra de la modernización de los cuerpos de seguridad, hoy por hoy la Asamblea Legislativa yo no la veo en función de querer colaborar en tema de seguridad pública, porque lo han demostrado a través de, fíjate que con la fase 3 ya había dictamen de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Seguridad. Ya las diferentes comisiones ya habían dicho: sí, aprobamos el plan control territorial. Cuando llega a la plenaria se retractan los diputados y luego comienza el estira y el encoge, producto de los buenos resultados que estábamos teniendo con el plan control territorial. Definitivamente en los centros penales no deben de haber comunicación de la cárcel hacia el exterior. Y cuando digo comunicación me refiero a que no pueden haber pandilleros que tengan teléfonos, que tengan chips, y que en el penal la intensidad de la señal sea tan baja que pueda salir una llamada de un centro penal, cosa que hemos hecho requisas, no hay chips, no hay celulares y hoy por hoy no hay señal. Es decir, si cualquiera puede ir a un centro penal, estar cerca de un centro penal y no hay señal para poder realizar ninguna llamada telefónica. ¿Que en las comunidades hay pandilleros? Sí, hemos dicho que sí. No hemos dicho que tenemos resuelto el tema de la seguridad pública en un 100%. Incluso yo mismo recibo denuncias en mis redes sociales de ubicaciones de pandilleros, de gente que está siendo extorsionada, y me pongo en contacto con ellos y los remitimos a las diferentes unidades para que pongan su denuncia, porque poniendo la denuncia nosotros podemos darle seguimiento a su caso y poder también darle conclusión a su caso. Que los negocios están cerrados por la pandemia. ¿Y que eso hace que bajen las extorsiones? No te quiero contar las modalidades de extorsión que ocupan, pero no necesariamente llegan al negocio hasta la extorsión. Probablemente puedan llegar incluso hasta la vivienda del propietario del negocio para poder cobrarles la renta. Eso no es cierto, de que porque está cerrado los negocios la reducción ha bajado. Incluso hemos venido registrando ese descenso en las extorsiones, no en los últimos meses, sino que ha venido de manera paulatina en lo que ha ido el plan control territorial en marcha.
¿De dónde sacamos las estadísticas que no son confiables? Lo dije al inicio de tu entrevista, son estadísticas las cuales las avala la mesa tripartita que está conformada por Medicina Legal, que no pertenece al gobierno, la Fiscalía General de la República, que no pertenece al gobierno, y la Policía Nacional Civil. De ahí donde se avalan las estadísticas y, por tanto, una vez avaladas, se hacen público a través de los diferentes portales que tenemos en el Ministerio de Seguridad para dar a conocer las cifras al cierre de mes de cada mes durante los 12 meses del año. Hasta aquí tengo yo anotado, no sé si tú anotaste alguna otra pregunta que se me haya quedado. No, yo te voy a dar un dato, no sé si lo tienes tú ya. Okay. 2 homicidios el día de hoy. 2 homicidios el día de hoy. Uno en Aguachapán y otro en San Miguel. Por supuesto que viene marcando la tendencia que venimos hablando de 2.3 homicidios diarios. ¿Te das cuenta cómo estoy informado? Me gusta, Nacho. Ya pueden estar informados todos los salvadoreños. Ahora, en estos momentos, ¿qué porcentaje de la fuerza de seguridad están en labores de COVID y no totalmente? Tenemos apoyo al Ministerio de Salud en cuanto a la seguridad de los hospitales en sus alrededores, en el Hospital El Salvador, el cual pues ya se inauguró la fase 1, ya está también el presidente próximo a aperturar la fase 2. Estamos también dando seguridad a las personas que están llevando los alimentos casa por casa. Y nos encontramos también en las tareas de seguridad pública, que evidentemente es donde más consume el talento humano de toda la corporación policial. Tenía otra pregunta. Básicamente tu comentario. El juez hoy día impuso 250 años de prisión a los asesinos, a los 3 asesinos de los 5 miembros de la familia Pimentel, sí, muy bueno, que eran familiares al final, la investigación de ustedes, ¿qué determinó? Mira, aquí lo que hay que destacar es el buen trabajo que se realiza cuando se quiere por parte de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Recordemos que muchas veces la investigación la lleva a cabo la Policía Nacional Civil a través de la Unidad de Investigaciones y evidentemente el fiscal pide requerimientos, los cuales son llevados por la Policía Nacional Civil. Aquí el llamado es a que sigamos haciendo un buen trabajo, un trabajo articulado. Hemos visto hace como este fue un caso de pandillas también. Sí, ¿no? Así es. Es que la mayoría de crímenes en el país son cometidos por las pandillas. Son pocos los homicidios que, por darte un ejemplo, el fin de semana hubo un homicidio que estaban 2 personas tomando, ya después de que tomaron, uno le tira una piedra en la cabeza al otro y se comete el homicidio. Pero esos son en menor proporción. La mayoría de homicidios son cometidos por las pandillas. Por eso es que yo desvirtúo cuando hay ONGs que están señalando que hay una tregua o un pacto discreto, como lo quieren hacer ver, porque los datos y las estadísticas dicen todo lo contrario. Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche. Creo que es segunda vez que la tengo en el programa. Esta es la tercera vez. Yo la llevo bien contada. Ah, qué bien. Por supuesto, me siento muy cómodo en tu programa. Gracias. Muy dar amable. A conocerle a la gente, a la ciudadanía, los buenos resultados. Aprovecho tu espacio para mandarle un saludo a todos los afiliados de Nuevas Ideas, que este próximo día, domingo, vamos a llevar a cabo nuestras elecciones internas para elegir a quienes nos van a representar tanto en la Asamblea Legislativa, nos van a representar ahora se puso el gorro en los consejos municipales. Yo soy miembro del Consejo Nacional de Nuevas Ideas y los diputados del Parlamento Centroamericano. Así que un saludo para toda esa gran estructura del partido político más grande del país. Que no pueden hacer reuniones como están haciendo. Así es. Incluso, de hecho... Ningún partido debiera estar haciendo... Ningún partido, pues por eso es que la votación se está haciendo de manera electrónica. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Nacho. Ministro. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente. Yo lo espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con el alcalde Ernesto Mason. Que pase muy buenas noches.